Hola con todos, soy Luis y les doy la bienvenida a Innovadomotics. En este video voy a comentarles acerca de un proyecto que integra Firebase, LoRa IoT utilizando los módulos ESP32 de Heltec y también un desarrollo web. Y esto forma parte de un curso que me encuentro promocionando y además voy a comentarles aspectos relacionados con conceptos de Firebase que deben de conocer. Así que indicado esto, iniciemos. Inicio con el concepto de Firebase, y Firebase es una plataforma que ha sido creada por Google que permite crear aplicaciones para dispositivos, y en el caso del Internet de las Cosas se utiliza la base de datos Real Time Database para proceder a controlar y monitorear varios dispositivos. La ventaja de Firebase, a diferencia de otros servicios IoT, como es el caso de Cayenne, Adafruit y también Ubituts, entre varios otros servicios, es que estos servicios en su modo gratuito permiten conectar muy pocos dispositivos, así que es realmente necesario el adquirir un plan de pago para proceder a adicionar mayor cantidad de dispositivos, mientras que acá en Firebase se puede adicionar una gran cantidad de dispositivos. La desventaja con respecto a estos servicios IoT es que en cambio Firebase requiere de tener conocimientos de HTML, CSS, JavaScript, Node.js para proceder a realizar las interfaces de control y monitoreo en el entorno web, mientras que en estos servicios IoT lo único que se hace es arrastrar widgets y conectar a los mismos a variables que se envían hacia estos servicios. Entonces eso hay que tener muy en cuenta. Firebase es más complejo de desarrollar en la parte del entorno web, pero a diferencia de los otros servicios IoT permite controlar y monitorear a varios dispositivos. Con respecto a los módulos LoRa, los mismos permiten establecer la comunicación a kilómetros de distancia de variados dispositivos, y para esto se utilizan a los módulos LoRa SX1278 al SX1276, que trabajando en conjunto con módulos Wi-Fi como es el ESP32 o el ESP8266 permiten realizar una comunicación con Firebase, pero también hay módulos que integran tanto a el módulo LoRa como al módulo Wi-Fi, como es el caso del módulo ESP32 LoRa Heltec o también el caso del módulo ESP32 LoRa LilyGo. En el caso del curso que estoy haciendo he utilizado al módulo ESP32 LoRa Heltec, los cuales permiten ahorrarse las conexiones entre estos dispositivos y además tienen una pantalla OLED. Continuando, voy a indicarles cómo funciona este control LoRa Heltec IoT, en donde acá tengo a dos módulos LoRa Heltec, y el primer módulo lee la información de humedad y temperatura de un sensor de HT22 y procede a transmitir información hacia el otro módulo, el cual recupera la información y retransmite la misma hacia Firebase, hacia la base de datos Real Time Database. Y también desde el hosting se captura a la información que ingresa a la base de datos Real Time Database y se procede a graficar a la misma. Voy a acercar a la pistola de calor y observen ahí. Simplemente ahí varía el valor de humedad y temperatura. La humedad disminuye y la temperatura aumenta. Entonces acá el módulo LoRa está transmitiendo esos valores hacia el otro módulo LoRa, que direcciona la información hacia la base de datos y se procede a graficar en un entorno web. También esa información se lo puede ver en gráficos tipo medidores, en donde acá, si acerco nuevamente la pistola de calor, simplemente ahí van a variar los datos. Simplemente ahí. Observemos, la temperatura es de 49 grados, se aumentó a 50, la humedad disminuyó a 45, la temperatura está aumentando. Entonces ahí estamos observando cómo varían estos valores en las gráficas tipo medidores. Así es como funciona este control LoRa IoT con el ESP32 y Firebase más el desarrollo web. Finalmente, algo a tener muy en cuenta con respecto a la plataforma de Firebase es que la misma está constantemente actualizándose. Así que hay que darle seguimiento a las actualizaciones y brindar el soporte que se considere necesario, tanto en la parte del entorno de Node.js así como en la parte de Arduino. Así que Firebase lo recomiendo para un entorno IoT que forme parte de un plan piloto y ver la viabilidad de un proyecto.
mientras que si se quiere tener control total de una plataforma, entonces ahí es necesario utilizar un VPS para desarrollar el entorno IoT desde cero y no tener inconvenientes con las actualizaciones. Pero si son desarrolladores o si en realidad conocen acerca de programación de Node.js y también de la parte de Arduino, no tendrían ningún inconveniente en brindarle el soporte que requiera dependiendo de las actualizaciones. Y bueno, esto ha sido todo con respecto a este video, y este es el proyecto que se realiza en el curso de Firebase y LoRa IoT utilizando el módulo Heltec ESP32. Me despido invitándoles a que se suscriban, y mayor información relacionada con el curso ustedes lo encontrarán en la descripción del video y en el primer comentario.